Vale, perfecto. Ahora creemos el archivo número 5, en el cual vamos a hablar hoy sobre los arreglos o las listas. Hacemos la conexión con nuestro HTML y vamos a arreglos. Voy a limpiar un poco esto, que ya hay muchos archivos. Perfecto. Entonces, la manera más fácil de entender los arreglos es como con una lista de mercado, donde cada elemento tiene una posición. Al igual que los strings, siempre se empieza desde la posición 0. Esto es bien importante porque ya digamos que tiene un poco más de relevancia los índices al momento de hablar de los arreglos. También es importante tener en cuenta que podemos agregar cualquier tipo de dato dentro de nuestros arreglos. Aquí voy a crear una variable llamada arreglo y le voy a agregar en la primera posición un número, en la segunda un string, en la tercera un booleano y en la cuarta otro arreglo. Si nosotros imprimimos este arreglo y vamos al documento, podemos ver que aquí nos aparece todo nuestro arreglo, pero también podemos ver que la consola nos muestra como esta flechita a la cual le podemos dar clic y nos va a mostrar más información sobre nuestro arreglo. De nueva cuenta, como el tercer elemento es también otro arreglo, podemos volver a darle clic y vamos a ver cada uno de los elementos de nuestro arreglo. Fíjate que aquí también tenemos información interesante, como que nos da la cantidad de elementos que tiene nuestro arreglo, que es 4, tanto en el arreglo general como en el arreglo más pequeño. Si nosotros queremos acceder únicamente a uno de los elementos de este arreglo, lo podemos hacer por medio de la siguiente sintaxis. Por ejemplo, aquí le puedo poner un texto, le ponemos un más para concatenarlo con el elemento del arreglo que queremos acceder. Si queremos acceder al primer elemento, recordemos que tenemos que acceder al elemento 0, y de esta manera nos va a mostrar en consola el número 1, que es el primer elemento de nuestro arreglo. Y para acceder a uno de los elementos que están dentro de este arreglo, pues lo primero es acceder al elemento 3, que es el último elemento de nuestro arreglo, y dentro del elemento 3 acceder a cualquiera de estos elementos. Para eso la sintaxis es la siguiente. De esta manera, por medio de estas dos llaves, podemos acceder al elemento del arreglo principal y luego al elemento del arreglo que se encuentra dentro de nuestra lista. En este caso, este elemento también nos va a devolver 1, ya que el primer elemento dentro de este arreglo pequeño es 1. Pero si queremos acceder al elemento 3, únicamente hay que poner 2. Incluso la podemos ver que el primer elemento del arreglo en efecto es 1, como se ve acá, y el segundo elemento de nuestro arreglo es el número 3. Ahora, hay una cosa importante, y era lo mismo que nos pasaba en el caso de los strings, y es que nosotros no sabemos exactamente cuántos elementos pueden tener un arreglo. Si nosotros estamos creando una lista de compras, en un carrito de compras, pues es probable que el usuario puede tener entre 1 o 2 productos hasta 10 o 20 productos. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo podemos acceder siempre al último elemento de un arreglo? Digamos que nos planteemos esta pregunta a manera de ejercicio. Y es que similar a los strings, los arreglos también tienen el método length. Si nosotros cogemos el arreglo que inicializamos aquí, esta variable, y le ponemos el método length, entonces nos va a imprimir 4, que es el número de elementos que tiene el arreglo. Si nosotros queremos acceder al último elemento, lo que podemos hacer es copiar esto de aquí y arreglo, por medio de las llaves, podemos acceder al elemento arreglo.length, que recordemos que esto de aquí es igual a 4. El problema de esto es que el elemento 4 no existe, por lo que a esto de acá hay que restarle un 1. Esto es posible porque arreglo.length nos devuelve un número. Si al 4 le restamos 1, ya podemos acceder al último elemento. Y esto va a funcionar sin importar cuántos elementos hayan en nuestro string. Ahora, esto es excelente porque, de cierta manera, esto es de lo que se trata la programación, de crear código que se pueda aplicar a diferentes escenarios. Entonces, ya con este tipo de códigos podemos crear un contenido más dinámico que se pueda aplicar a una mayor cantidad de casos, y de esta manera reducimos el código y aumentamos la funcionalidad. Hay otra cosa importante, y es que los arreglos se pueden manipular. Por ejemplo, si nosotros creamos una variable que sea lista de mercado con 3 elementos y le queremos añadir un elemento al final de la lista, se puede hacer de esta manera. Entonces, lista mercado, que es nuestro elemento, nuestra variable, accedemos al método push y le agregamos el nuevo elemento que querramos. En este caso es carne, por lo que la lista final va a ser arroz, pollo, aceite y carne. Y finalmente, bueno, lo imprimimos. Ahora, también podemos eliminar el último elemento de la lista por medio del atributo pop. En este caso no es necesario pasarle ningún valor, ya que este se encarga directamente de eliminar el último elemento de la lista. Si vamos a consola, vemos que al momento de añadir carne, pues se visualiza correctamente y asimismo se la podemos eliminar sin ningún problema. ¿Qué pasa si queremos agregar o eliminar un elemento dentro de una posición específica? Bueno, tanto para crearlo o eliminarlo usamos el método splice. En el caso de que queramos añadirlo en una posición exacta, vamos a usar la siguiente sintaxis. Accedemos al método splice y le pasamos 3 valores.
El primero es el índice donde nos ubicamos. Luego, desde ese índice vamos a poner los elementos que queremos eliminar. En este caso no queremos eliminar ningún elemento, así que le pongo en 0 porque únicamente queremos añadir. Y en el caso de que lo queramos añadir, bueno, entonces ponemos el elemento nuevo. En el caso de que quieras eliminar, entonces ya no es necesario pasar el último valor y le indicas desde dónde quieres eliminar ese elemento. En este caso es la segunda posición. Si nosotros volvemos a inicializar lista de mercado, aquí y aquí, podemos ver que queremos que se añada este elemento en el índice 1. Es decir, el índice 0 es este y aquí se va a añadir el nuevo elemento. En esta parte de acá va a ir el nuevo elemento, que en este caso lo estamos especificando como carne. Y en el caso en el que usemos splice para eliminar, lo que vamos a hacer es posicionarnos en el segundo elemento y eliminarlo. Entonces 0, 1, 2 y vamos a eliminar solo un elemento desde ahí. Por lo que aceite lo vamos a eliminar completamente y lo que se va a mostrar en consola únicamente va a ser arroz y pollo, que en efecto es lo que está pasando aquí. Ahora de esta manera ya aprendiste cómo añadir, eliminar y modificar en ciertos índices las listas, pero hay algo que también es interesante y es que podemos convertir un string a una lista y una lista a un string. Ahora, si nosotros queremos convertir este string en una lista, podemos usar el método split. El método split recibe un string. Esto se va a encargar de que cada vez que encuentre este split va a añadirlo como un nuevo elemento a la lista. Si no le pasamos nada, le estamos diciendo, mira, cada vez que encuentres un elemento, el que sea, añádelo a la lista. Lo que se va a mostrar en consola será una lista con cada uno de los elementos que tiene Juan. Otro ejemplo es este de aquí, en donde queremos eliminar las comas, por ejemplo, y que únicamente nos quede el resultado anterior, que es cada una de las letras como un elemento de nuestra lista, y se puede hacer de esta manera. Entonces el split no va a contar las comas, sino que las va a usar como para dividir cada uno de los elementos que vamos a agregar en nuestra lista. Si lo imprimimos en consola, podemos ver que vamos a acceder exactamente al mismo resultado, como lo estamos viendo acá. Perfecto. Ahora, hay otra cosa y es que también podemos unir listas en strings. Si cogemos lista nombre, que es en este caso una lista con cada una de las letras de Juan, y lo unimos por medio del método join, de nueva manera, aquí tenemos que pasar un string que vaya a especificar hasta dónde queremos que cada uno de los elementos llegue. Como no tiene nada, pues va a coger cada uno de los elementos y los va a unir en una string. Y como podemos ver, volvemos de una lista a un string. Perfecto. Ahora hay algo interesante y es que también podemos voltear una lista, es decir, invertirla. Si nosotros cogemos números que va del 1 al 5 y usamos la propiedad de reverse, entonces ya no va a ir del 1 al 5, sino del 5 al 1. La cosa es que esto es una propiedad única de los arreglos, no podemos usar esto para los strings. Entonces, utilizando lo que hemos aprendido, ¿cómo podemos crear un string que se invierta? Vamos a inicializar un string que va a ser hola al revés. Y lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a imprimir el string, pero primero lo queremos convertir en una lista. Ahora que es una lista, lo que podemos hacer es revertirlo por medio del método reverse. Y ahora que ya es una lista que está al revés, lo que podemos hacer es volverla a unir en un string. Y aquí están pasando varias cosas muy interesantes. Lo primero es que, por ejemplo, si nosotros queremos hacer muchas acciones consecutivas sobre un string o sobre un número o sobre una lista, se puede hacer siempre y cuando no generen errores. En este caso, como todo está en orden y cada uno de estos cumple con ciertos requisitos, por ejemplo, tú no le puedes poner un reverse a un string, pero como ya lo convertimos en una lista no hay ningún problema, podemos hacer este tipo de concatenaciones de métodos, lo cual hace que el código se vea mucho más organizado. En vez de crear 3 o 4 líneas con todo esto, creamos únicamente una línea donde reducimos el espacio en memoria, y si ya conoces bien estos métodos, pues te va a ser mucho más fácil entender qué está pasando aquí. Y si vamos a la consola, podemos ver que efectivamente se escribe hola al derecho, es decir, logramos invertir satisfactoriamente el string. Si llegaste hasta aquí, has aprendido un montón, ya conoces cómo poder manipular las listas, añadir o eliminar métodos en lugares exactos o al final del método. Has aprendido cómo invertir un string, esto realmente te va a servir mucho en el futuro. En las entrevistas laborales algunas veces te pueden poner a hacer ejercicios técnicos, entonces tener esto en cuenta para no usar ciclos te va a hacer la vida un poco más sencilla. Este tipo de cosas hacen que tu código se vea un poco más profesional y también demostrar un poco más de dominio sobre el tema. A continuación veamos los tipos de datos diccionarios, que ya es el último tema que vamos a abarcar
en esta sección de tipos de datos de nuestro curso de JavaScript.